Buenos días. Un colombiano universal al que hemos perdido recientemente, que nos hizo enamorarnos de esta tierra en las lecturas juveniles, escribió: «Así es», suspiró el coronel, «la vida es la cosa mejor que se ha inventado». Y vamos a ello. Vamos a intentar hablar de la vida y hablar de cómo podemos dignificar y reconocer la vida. Señor presidente de la Cámara de Representantes, gracias por sus palabras. Y deseo una legislatura próspera, en trabajo, a representantes y senadores. Señor presidente, fui parlamentario, como decimos en nuestro país, congresista durante 24 años, desde muy joven. Me han presentado al senador más joven. Yo le he dicho que fui diputado más joven en 2 ocasiones, y, en fin, o sea que le animo a que siga en la trayectoria política. Tengo un gran respeto al Parlamento, tengo un gran respeto allí donde se sienta la representación de los ciudadanos. La política empieza y termina ahí, porque es ahí donde se produce el debate, el diálogo, donde está la palabra. Pero desearía que mis primeras palabras hoy fueran para las víctimas de la violencia, a quienes expreso desde aquí mi apoyo, mi reconocimiento, mi aliento. Siempre he pensado que no hay un proceso de paz que no tenga en el centro a las víctimas. Siempre he pensado que todo diálogo para finalizar un conflicto debe arrancar por un reconocimiento profundo, sentido a las víctimas. Ayer, en la Escuela de Administración Pública, directora, gracias por tus palabras y por tu hospitalidad en esa institución, tuve la oportunidad de reunirme con representantes de asociaciones de víctimas del conflicto, con diversas asociaciones. Debo decirles que para mí fue una reunión emotiva, intensa, que aprendí muchas cosas y que además vi que la templanza, una de las mejores virtudes que acompaña a la vida, estaba muy presente en las voces y en la actitud de esas víctimas. Pero debo confesar que me llamó la atención, ante todo, el testimonio, el relato, la memoria de lo que ha supuesto para muchas mujeres el conflicto, la violencia y la guerra. La violencia sexual, a la violencia en sí misma añadida, una violencia especialmente dañina, intolerable, espantosa. Sus testimonios me han llegado muy profundo y debo de pedir, si se me permite con todo el respeto, a representantes, a senadores, a administraciones, al gobierno, que ese espacio de defensa de la mujer, de reconocimiento de la mujer y de creación de oportunidades para que esa frase de García Márquez sobre la vida la tengamos todos muy presente, tenga una gran prioridad en torno a las mujeres en el posconflicto. Sería, yo creo, que una de las mejores respuestas de la dignidad de este país, de Colombia. Mi agradecimiento no solo es a la Escuela de Administración Pública, sino, por supuesto, al Instituto de Altos Estudios Europeos. Creo que ha sido quien directamente me ha pedido estar aquí, que para mí es un honor, ahora diré por qué, y creo que, conociendo su trabajo, merece una valoración muy positiva. Sus ideas, sus planes para trabajar en el posconflicto, en lo que puede ser un largo y difícil camino. He trabajado con todos los gobiernos de Colombia en los últimos tiempos, en una plena colaboración, dando un pleno apoyo, y he recibido el apoyo de todos los gobiernos de Colombia. Nos hemos sentido muy cerca
en la lucha contra la violencia y también muy cerca en esa vocación europea que Colombia tiene. Estamos en una tierra de laberintos. Latinoamérica es una tierra de laberintos, un continente joven lleno de laberintos. Laberintos que muchos europeos hemos conocido ante todo por las palabras de escritores que han llenado de orgullo a este continente, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Borges, de Alejo Carpentier, de Octavio Paz. Todas esas voces y esas palabras poderosas hicieron que Europa y el mundo descubriera la Latinoamérica profunda, intensa, la que late, la que quiere vivir, la que ha sufrido, la que ha padecido tantos laberintos. Hoy, desde fuera, Latinoamérica es un continente cargado de futuro. Es un continente que ya tiene quien le escriba. Es un continente joven y con expectativas, donde se ha consolidado la democracia, que es el hada madrina de todas las respuestas, una buena democracia. Pero Latinoamérica es también un continente joven que ha librado y vivido demasiadas batallas. Es también un continente rico en donde hay demasiada pobreza. Colombia es un país joven que ha sufrido demasiada violencia. Colombia es un país rico en donde aún hay demasiada pobreza. Colombia, créanme, está ganando credibilidad, confianza y apoyo en la comunidad internacional. Y es uno de los países que tiene más expectativas favorables de todo el continente latinoamericano. Colombia, igual que Latinoamérica, tiene dos retos fundamentales desde mi perspectiva. No son solo retos de Latinoamérica, en buena parte son retos de casi todos los continentes, de casi todas las regiones del mundo. La paz y las desigualdades sociales. Y hay una relación directa entre una y otra, en mi opinión. La paz, la no violencia, es la tarea principal. La violencia, el asesinato, el secuestro, la violencia sexual, la amenaza, destruye vidas y valores, desgarra las sociedades, incita a la venganza y al odio, saca lo peor de nosotros mismos. La violencia no solo es la negación de la vida y de la palabra, también lo es la negación de la política. Y solo en la palabra, en el diálogo, crece la libertad y se afirma la dignidad de los seres humanos. Solo en la palabra y en el diálogo. Esas palabras que en nuestro idioma suenan como suenan: casa, hogar, amistad, vida, compasión, solidaridad, diálogo, paz. Compartimos ese bello idioma, sabemos lo que significan esas palabras. Y aquí, estando entre representantes de los ciudadanos y senadores, entre personas que tienen como oficio la palabra, ante todo, la palabra, el debate, las ideas, la razón, la actitud para escuchar, debemos de proclamar que todo empieza con la palabra, que la palabra es el cemento del diálogo y que el diálogo es la condición de la paz, de la democracia, la condición y la virtud de la paz y de la democracia. Que un Congreso, que un Senado es ante todo una escuela de diálogo, una escuela de las palabras. Y también debe ser una escuela de la comprensión. Una escuela en la que, con el tiempo, podamos aislar el fanatismo, el radicalismo. Decía Voltaire que a más dogmas, más disputas, y a más disputas, más desgracias.
Por ello, les daré mi opinión sobre el papel del Congreso en los tiempos de paz, o para la paz, y para el posconflicto, si vemos ese momento, después o tras las conversaciones de La Habana, que ojalá sea así. El proceso de paz, el posconflicto, debe ser un proceso debatido. Debe ser un proceso debatido, por supuesto en las cámaras, en el Senado, y con intensidad en la sociedad, también en la sociedad. Debe ser fruto de un gran diálogo nacional. Es un momento histórico para Colombia. Ustedes lo saben mejor que nadie. Habrá un antes y un después. Casi podremos decir que Colombia empezará de nuevo, si logra la paz duradera y si gestiona bien el posconflicto. Y esa historia con la que todos tenemos una cita, porque a todos compete, debe escribirse con un amplio debate nacional. Seguramente no habrá unanimidad. Sería deseable que hubiera el máximo consenso posible en favor del proceso de paz. Pero anticipo y añado, la democracia no lo exige. Lo que sí exige la democracia es que la discrepancia se canalice con la palabra, con el debate, con la disputabilidad democrática. Y si ese papel se cumple en los próximos años por parte del Senado y la Cámara de Representantes, será un papel encomiable, digno de reconocimiento. Ahora bien, ese papel de debate, de diálogo nacional que debe haber en torno a la paz, debe ser un diálogo en la sociedad, intenso, vivo, respetuoso. Todas las voces deben ser escuchadas. Ninguna palabra debe quedar sin pronunciarse. Ninguna historia debe ser olvidada. Ningún sufrimiento ignorado. Y si me permite, las lágrimas también son necesarias, muy necesarias. Palabras y principios. Las palabras y los principios son los que hacen que la paz venza a la violencia, que la libertad se imponga al fanatismo. La democracia nunca pierde ante la violencia. No nos olvidemos de esto. Esos principios que a veces, por conocidos, por sabidos, por escuchados, son olvidados y necesitan ser reafirmados, necesitan ser gritados. El principio de la vida, el principio de defensa de los derechos humanos como un principio sagrado, el principio de que no hay política en la violencia, no hay política en la violencia, solo hay violencia. El principio de que matar no es defender ninguna idea, es solo matar. El principio de que no hay política en el terrorismo, solo hay terrorismo. El principio de que la política no puede ceder ante la violencia, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. Colombia, al igual que España, podrá ser un país sin violencia, pero no debe ser un país sin memoria. El día que ETA anunció el fin de la violencia en mi país, siendo presidente del gobierno el 20 de octubre de 2011, para mí la fecha que quedará más inscrita en todo lo que ha sido mi trayectoria política, dije ante los ciudadanos que España iba a ser un país sin terrorismo, pero no iba a ser un país sin memoria.
Sabemos que en esos principios hay uno también, que es un principio político, histórico, demostrable, que la violencia se combate con la policía, con el ejército, con las leyes, con el Estado de Derecho, pero que el fin de la violencia, en el fin de la violencia, siempre hay un momento político, siempre hay un momento de diálogo. Que los fines que conocemos de grupos armados, guerrilleros, terroristas, como queramos, se han combatido, por supuesto, con la fuerza del Estado. Pero el final siempre o es consecuencia de un proceso de diálogo o se produce con un diálogo. Y en ese diálogo, en ese proceso, donde, como antes afirmé, la palabra, el debate y hasta las lágrimas no pueden dejarse a un lado, tienen que estar presentes, muy presentes. Las víctimas, los inocentes, el dolor debe de ocupar un lugar central. Un lugar central. Decía Juan Gelman, un poeta también latinoamericano recientemente fallecido, un grandísimo poeta que sufrió dictaduras, que lo peor de la desmemoria no es el olvido, es la injusticia. Y la justicia empieza por recuperar la memoria. Empieza por proclamar la inocencia de quienes sufrieron injustamente la violencia. Empieza por reconocerse la verdad de lo que sucedió y empieza por expresar una solidaridad profunda con las víctimas de la violencia. Una solidaridad que se expresa necesariamente en derechos morales y en derechos materiales. En ese proceso que hemos vivido en nuestro país. Cada proceso de violencia es distinto, porque la historia de cada país es la historia de cada país. Cuando uno ve las cifras de Colombia, palidece. Y cuando hace la comparación con lo que hemos sufrido en España, pues ciertamente expresa una solidaridad intensa con el pueblo colombiano, una solidaridad intensa. Pero nosotros tenemos también nuestro dolor, nuestra historia de dolor profundo, intenso, porque en los últimos 40 años casi 1.500 personas murieron víctimas del terrorismo en España. Fueron asesinados, la mayoría por la banda terrorista ETA, pero también por grupos de extrema derecha paraestatales, también por el terrorismo yihadista, islamista, que provocó un brutal atentado el 11 de marzo de 2004. Y si hiciéramos un repaso, los afectados de alguna u otra manera, directa e indirectamente por el terrorismo, estarían cerca de las 25.000 personas. Y debo decir que en la democracia española se vivió un proceso en torno a las víctimas que creo que puede ser de utilidad resumir aquí. En una primera fase de la democracia, las víctimas estaban en un cierto olvido. Había una especie de telón de silencio. Y fue el momento y el periodo, los años 80, 90, que más policías eran asesinados, que más guardias civiles, que más militares. Y a partir de la madurez de la democracia, de los años 90, de la década de los 2000, las víctimas han empezado a tener un gran papel, a ser reconocidas, sus asociaciones apoyadas, a tener un discurso moral, subrayo 2 veces, más que político, moral. Hasta que, afortunadamente, con la unanimidad de todos los partidos políticos, en el año 2011, a finales de 2011, fue la última ley que se aprobó, siendo yo presidente del Gobierno en España, una ley integral de las víctimas de la violencia y del terror. Les resumiré las características que han logrado ese consenso y que ha tenido además un apoyo muy importante de todas las asociaciones de víctimas.
Primero, un gran diálogo en la Cámara de Representantes. El propósito de que tenía que haber acuerdo en lo que afectara a las víctimas, en el apoyo. Segundo, la consideración de universalidad de las víctimas, universalidad subjetiva. Todas las personas que hubieran sufrido un atentado fruto de la violencia y del terror tenían la misma consideración. No se distingue entre víctimas. Y hay, por supuesto, de distinta naturaleza de víctimas. Segundo, un amplio reconocimiento moral de las víctimas. Una afirmación de un catálogo de derechos morales de las víctimas, de la consideración, del trato, de los medios de comunicación, del combate ante cualquier exaltación de lo que fue la acción que provocó la consideración de víctima. Un amplio capítulo de derechos materiales y sociales, indemnizaciones, prestaciones económicas, atención educativa, para el empleo social, con una administración para las víctimas, un sistema administrativo para las víctimas, es decir, un servicio público para las víctimas. Y debo decir que ha sido fundamental que eso se ha consolidado y que los poderes públicos tienen en estos momentos en España un apoyo constante y las víctimas y sus asociaciones una relevancia pública determinante. Pero si llegamos al fin de la violencia de ETA en España, fue porque la democracia triunfó, porque los valores de la libertad, de la igualdad y de la democracia se impusieron. Al final, en mi opinión, los grupos violentos, los grupos guerrilleros o terroristas que en democracia han practicado la violencia no tienen más remedio que reconocer la inutilidad de matar, la inutilidad del método, junto a la reprobación moral, ética de esas acciones. Se empieza siempre por lo primero, pero con el tiempo se va consolidando también la segunda idea, entre quienes han apoyado, practicado o entendido la violencia premeditada, injusta, hacia inocentes. He dicho que un porcentaje altísimo de las víctimas en Colombia son civiles, un porcentaje altísimo. Y eso debe ser un elemento de reflexión. Por tanto, es el inevitable desistimiento de la violencia lo que lleva al fin de un proceso de esta naturaleza y lo que lleva a la paz. No hay democracia que haya sido vencida por la violencia. Ni la hay ni la habrá. Pero la democracia debe construir un proceso en el que la paz sea estable. En el que la paz sea estable. En el que se aborden problemas políticos que han estado no en la violencia, sino en la excusa de la violencia. Y si se abordan y se dan solución a los problemas, por ejemplo, en Colombia, vinculados a la tierra, a las reformas agrarias, no será porque haya habido violencia, cuidado, será porque llega la paz, o porque viene la paz. Y eso es importante. Y si hay generosidad en la participación política, no es por la violencia, es porque viene la paz. Y la paz siempre es un mensaje de reconciliación. Pero claro, un país, una nación, un Estado, una democracia, tiene como baluarte la justicia. La justicia. Antes dije que la justicia empezaba por el reconocimiento, apoyo, compasión, solidaridad, cercanía a las víctimas. Es el primer capítulo de empezar a que la justicia se imponga. Y hay más, como es natural. Hay más. La justicia tiene ante sí una tarea fundamental en este proceso.
la justicia transicional como se conoce. Es una concepción, una especialidad de la justicia relativamente reciente, muy de creación en Latinoamérica, pero que aún no tiene una categorización cerrada, aún no tiene una elaboración y un desarrollo que pudiéramos decir en el que están claras las categorías y los principios y las reglas. Cada país, y ese va a ser, presidente, una tarea de altísimo calado histórico, cada país tiene que definir en función de sus circunstancias históricas las pautas de una justicia transicional. Debemos, en mi opinión, con todos mis respetos, por supuesto, sabiendo muy bien que cualquier opinión desde fuera ha de ser acogida, eso, como una opinión desde fuera, que la creación jurisprudencial debe tener un gran espacio sobre cualquier propuesta de justicia transicional, porque será caso a caso seguramente y circunstancia a circunstancia. Les diría que nosotros no hemos tenido que abordar este fenómeno desde esta perspectiva, pero que tuvimos otra circunstancia histórica que nada tiene que ver, por supuesto, con la violencia que ha vivido Colombia, el conflicto, ni siquiera nada tiene que ver con el terrorismo de ETA que hemos vivido, que fue una dramática guerra civil. Una dramática guerra civil durante 3 años en España, que costó tantas víctimas como los 50 del conflicto de Colombia. Y que cuando volvimos a la democracia, hicimos una gran apuesta de reconciliación. Una gran apuesta de reconciliación, que dio un muy buen resultado histórico. Hay unas palabras, 3 palabras, de quien fuera el último presidente de la República Española, de Manuel Azaña, en el desastre de la guerra civil, pidiendo para España paz, piedad y perdón, que quedaron muy grabadas en la conciencia colectiva de la sociedad española. Afrontar, pues, este proceso para un país como Colombia supone afrontar el carácter que, como nación, tiene Colombia, nada más y nada menos. En la medida en que los colombianos se sientan en un proyecto común, en un proyecto compartido, ese proceso tendrá menos dificultades, pero aún seremos conscientes que el posconflicto, la gestión de todo lo que supone y representa ese posconflicto, puede que lleve más de una generación. Reconocimiento, verdad, memoria y reconciliación. Son palabras inevitables en un proceso de esta naturaleza. Les diré que en España llevamos casi 3 años, 2 años largos, de fin de la violencia por parte de ETA. Y aún se empieza ahora a ver los primeros síntomas de reconciliación y ver encuentros entre asesinos y víctimas, encuentros de diálogo. Y habrá que trabajar, Gustavo, en esa dirección con una grandísima intensidad. Hay que intentar llegar a todos los lugares, incluso a aquellos más alejados que más han sufrido. Va a haber que hacer una gran movilización como país, que debe tener el apoyo de toda la comunidad internacional, porque la paz en Colombia es la paz para América Latina. ETA era el último grupo terrorista europeo en Europa, en la Unión Europea. Y aquí sabemos que la violencia de Colombia es el último eslabón para que un continente y una región proclame la paz definitiva, después de ganar la democracia. Y por ello, la Unión Europea debe de apoyar este proceso de una forma decidida, un apoyo político, diplomático, financiero, para atender
todos los requerimientos. Y Colombia tiene el derecho a exigirlo. La Unión Europea tiene programas. Y, cómo no, tiene un gran interés, igual que todas las naciones del mundo, las grandes naciones y regiones, para ver el final. Amigas y amigos, representantes y senadores, tenéis una altísima responsabilidad. Pero cuando se tiene un afán infinito de paz, se logra. Y no debe provocar temor la discrepancia, ni el debate. Un país tiene que decirse las verdades, sin dogmas, sin pensar que el que no piensa como tú está haciendo daño a un país. Pero el debate es fundamental. Para ello hay que reconocer la tarea a todos los que han luchado contra el terror y por ganar la paz y por imponer el Estado de Derecho. Hay que reconocer la tarea a todos los gobiernos. Yo he tenido la circunstancia histórica de poder vivir como presidente el final de una violencia que tanto nos hizo llorar, que tanto nos hizo sufrir. Pero el día que ETA anunció el final, yo dije que era fruto de la victoria de la sociedad española primero y de todos los gobiernos. Y de todos los gobiernos. La lucha contra la violencia, la lucha contra el crimen, contra el asesinato, contra la violencia ciega, debe ser el mérito de todos. No debe ser una cuestión de siglas ni de marcas. Así lo verá la historia. A nosotros, que vivimos un momento muy pequeño de la historia, nos parece que es decisivo quién lo protagoniza, quién no lo protagoniza, qué postura tiene un partido, otro partido. Pero de eso quedará muy poco en la historia. Quedará como una nación supera una grave crisis, en este caso de violencia y de conflicto. La paz merece la pena. Es lo que más merece la pena como tarea colectiva. La convivencia y el diálogo son la naturaleza propia de la sociedad civilizada. Y la historia nos ha dado suficientes testimonios para no sentirnos orgullosos de los resultados que da la violencia, la guerra, la guerrilla, que corroe, porque se acaban confundiendo los teóricos fines con los medios. Mi mensaje para terminar es un mensaje optimista. Un mensaje optimista. Ustedes lo van a conseguir. Lo van a conseguir. Esa fue mi conclusión después de reunirme ayer con las asociaciones de víctimas. Vi que ahí había la responsabilidad, el clima, la actitud suficiente. Y merecen todo el apoyo, porque son un gran país. Un gran país que podrá tener por delante décadas de bienestar, sin perder la memoria. Pero podrán sentirse en su día orgullosos de haber puesto fin a la violencia. Así se hacen las naciones. Termino como empecé, recordando a García Márquez. Ustedes son conscientes que es un colombiano universal. Escribió García Márquez: yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y nunca mejor dicho. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas, por el tono y por las palabras que he escuchado. Todas las preguntas son de gran interés. ¿Cómo hacemos posible
con el volumen de víctimas, con el impacto en algunas regiones, que son decenas de miles de personas que de una u otra manera han sido afectadas en comparación con lo que ha sido en mi país. Y tiene toda la razón en la pregunta. Y solo hay una respuesta. Aquí hay que hacer una gran movilización internacional y nacional. Y créame, se puede hacer. Se puede hacer. Se puede implicar a todas las organizaciones internacionales que están en defensa de la paz y que saben contribuir en procesos de conflictos y posconflictos. Por supuesto, a la Unión Europea, a los gobiernos europeos, aquellos que tienen más capacidad, a Latinoamérica, que está deseando. Ustedes son conscientes que todos los gobiernos latinoamericanos están deseando. Pero para eso hay que reforzar el Estado colombiano. Hay que tener más Estado. En mi opinión, una de las causas de que este conflicto dure tantas décadas y se haya instaurado la violencia como método de organización es la falta de Estado. Y sé que es un país muy difícil geográficamente, pero hay que llegar a donde no se llega. Y en las regiones donde más afectados hay por la violencia, habría que hacer una presencia de administración muy seria, organizada, con apoyo de la comunidad internacional, con financiación. Paso a la pregunta que se ha hecho desde allí. Esto, lograr la paz duradera, abordar las causas de un conflicto de esta envergadura, cuesta mucha financiación. Y la comunidad internacional tiene que hacer un pequeño plan Marshall para la paz en Colombia. Es la única manera. Un gran desarrollo de administración, de fundaciones, de ONGs, recursos. Pero eso solo puede afrontarlo Colombia si tiene un gran apoyo internacional. Y desde luego yo creo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento, lógicamente si el conflicto termina, de que eso se pueda producir. Palabras fuertes. Nuestro universitario nos recuerda, sí, yo las oigo de vez en cuando. Mejor que fueran un poco menos fuertes, pero mientras sean palabras, estamos en la lógica de las cosas y de la democracia. Y puede eso, no debe ser un freno a que se pueda avanzar el proceso de paz. Creo que he intentado ser claro en la intervención. La democracia en un proceso de paz aconseja que hubiera un gran consenso, sí. ¿Es requisito imprescindible? No. La discrepancia y la disputabilidad. Al final, la esencia de la democracia son dos cosas. Una, el derecho de iniciativa, es decir, la capacidad de propuesta de la sociedad, de los partidos. Dos, que las decisiones del poder político sean disputables, de los gobiernos, de las mayorías, disputables. Y esta lo va a ser, este proceso. Lo está siendo. Algo ha habido también en las últimas elecciones que tiene que ver con esto. Pero mientras la confrontación y el terreno sea en las palabras, pues bueno, creo que no debe ser un hándicap que nos limite. Es verdad que a veces la política puede parecer desde fuera una confrontación muy dura, pero también es verdad que lo que ha pasado en Colombia es muy duro, muy duro. Y sería casi una utopía pensar que el fin de este conflicto fuera un fin fácil y pacífico. Sería una utopía. Yo creo, y espero no equivocarme, que lo será cuando se consume el fin y un cierto tiempo de la visión al conjunto de la sociedad de qué era lo que tenía que pasar. No esperen, ni esperen, en mi opinión, que se produzca una especie de explosión de alegría. No es eso. Porque el hartazgo es muy grande sobre la violencia.
Y en todo caso, el reconocimiento es un reconocimiento íntimo. Eso es lo que suele pasar en los finales de procesos tan largos y tan duros como el que ha vivido Colombia. Participación política, ¿no? Se ha insistido que las diferencias son muy grandes entre España y Colombia en cuanto al reto de cómo gestionar la violencia. Yo pondré el ejemplo de España, de cuál ha sido la estrategia, por si puede servir de algo. En España, mi gobierno consolidó una expresión muy clara, ¿no? Muy gráfica, que decíamos siempre a los grupos terroristas, a ETA y a quienes apoyaban a ETA: o bombas o votos. O bombas o votos. Si no hay bombas, hay votos. Y de hecho, la parte política que apoyaba a quienes ponían las bombas, que es una parte representativa en el País Vasco, puede ser un 10, un 15%, ha estado sin representación política. Porque hicimos una ley de partidos que quien no condenara la violencia, quien no rechazara la violencia como método político y quien fuera sucesor sin más de un partido que había apoyado la violencia, no podía participar. No se podía presentar a las elecciones. Y la democracia es fuerte, y puede actuar inteligentemente, y puede graduar, y puede hacer una decisión que hoy sea generosa, mañana reversible. Reversible. Esto debe ser una de las garantías de un todo proceso de paz. Reversible. Si la otra parte no cumple, si esto de bombas o votos no se hace realidad, si no se desmovilizan, si no reconocen, si no respetan a las víctimas. Por tanto, esos son los términos. El Estado debe reservarse sus garantías. ¿Debe ser abierto? Sí, pero debe dejarse la llave en su poder. O bombas o votos. Pero si ponen bombas no hay votos. Esto debe ser esencial. Mutaciones posibles de la violencia. Creo que he respondido a lo de abogado del diablo, ¿no? Al final, como siempre, en el acuerdo que se vaya a producir, la clave estará en los detalles, en la letra pequeña. ¿Y qué es lo que el Estado o la democracia española ha hecho? Siempre, en todo momento. Pues reservarse garantías, por si no se cumplía. Esto es fundamental. Igual que en los temas penitenciarios, que van a ser aquí objeto de gran debate. Nosotros tenemos un sistema en el que si hay reconocimiento, si hay un comportamiento de contrición por parte de quien ha hecho la violencia, mejora en su progresión penal, en sus beneficios, en sus derechos. El que no. Saben que esa es la puerta, pero es una puerta que la llave de la siguiente puerta se puede cerrar, y puede ir para atrás. Esta es la clave. Y en efecto, ¿cómo no va a haber riesgo de mutación de la violencia? Si el problema es que el problema de la violencia, más allá de la violencia de este conflicto, que en efecto, como se ha dicho, está tan salpicado con el narcotráfico, es que trasciende, es el fenómeno más preocupante de Latinoamérica. ¿Por qué se produce tanta violencia? A mí me angustia y me obsesiona. Me obsesiona comprobar que el 40% de las muertes violentas en el mundo se producen en Latinoamérica. Y somos o sois el 8% de la población.
Es decir, la batalla contra la violencia, contra la cultura de la violencia y la batalla por la militancia antiviolencia, desde la violencia mínima, desde la mínima hasta el genocidio, es una militancia exigible a todos los partidos, líderes y gobiernos como gran prioridad. Todos los días hay que hacer un discurso contra la violencia. Todos los días hay que acosar a la violencia. Y decías, ¿hay relación con las desigualdades sociales? Claro, evidente. Yo dije en mi intervención que dos grandes problemas, Latinoamérica, que avanza, que progresa como nunca, económicamente, y eso es la gran esperanza, son la paz y las desigualdades sociales. Claro. Es que hay muchos jóvenes en el que seguramente coger un arma ha sido la única salida de empleo que había, lamentablemente, y se ha convertido ya casi en una industria la violencia. Me da igual que sea en nombre de la defensa de una ideología teórica o en la acción del narcotráfico. Ahora, ¿cuál es la respuesta a las desigualdades sociales? Solo veo dos: actuar en el ingreso y en la redistribución. Ustedes son representantes. No hay manera de hacer cohesión social, de reducir las desigualdades sociales, si el Estado no tiene un volumen de ingresos suficientes. Seamos claros. Yo sé que esto es duro. Pero la democracia española, cuando hicimos la transición, hicimos una reforma fiscal que no gustó a nadie, claro, pero que nos dio recursos para hacer una educación gratuita hasta los 16 años, una sanidad universal, un sistema de pensiones para todos. Claro, eso es que el 40% de la riqueza nacional está en las arcas del Estado, vía ingresos. Y que el impuesto de la renta de las personas hoy es del 52%. Los que más ingresos tienen, los ingresos más altos, el 52% se lo tienen que dar a Hacienda. Y con un mínimo si no nos acercamos al 30% de ingresos fiscales en relación con el PIB, es muy difícil redistribuir y hacer cohesión social. Hay que hacer también actuar en la redistribución en el ingreso, lo que se llama la predistribución. ¿Y cuál es el expediente más directo? Que el salario mínimo suba. No hay otra. No se trata de cuestionar la rentabilidad de las inversiones o de... No. Se trata de que el salario mínimo sea cada vez un poco más digno. Al menos, y si puede, que gane algo de poder adquisitivo. La única manera de predistribuir frente a redistribuir, que es vía impuestos, predistribuir con el ingreso es con el salario mínimo y, por supuesto, con que eso suponga la necesidad de más formalidad en el empleo. Pero el riesgo de mutación de la violencia está, y por ello creo que la paz y las desigualdades sociales deben ir en el mismo proyecto nacional. Si de verdad queremos despejar el riesgo de una vuelta a la violencia, con todo lo que eso supone. Y el narcotráfico, pues, en fin, yo no he querido hacer hincapié en mi intervención porque sé que es un tema tan sensible y tan complicado, pero el narcotráfico es la guerra en sí misma. El narcotráfico es el inductor de los peores comportamientos sociales, cívicos, traduce los peores valores. Y yo sé que Latinoamérica está en una reflexión que daría lugar para otro debate entero y para otra conferencia sobre el tráfico ilícito de drogas. Un gran debate que está ahí, pero sin duda alguna, sin abordarlo,
a fondo, seguramente, pero ese sí que no lo puede hacer solo Colombia. Tiene que hablar nuestro amigo del norte, Estados Unidos, fundamental para cualquier debate sobre este tema, y por supuesto el conjunto de Latinoamérica. Clara, no puedo estar más de acuerdo, y sabes que además es algo que lo que más me motiva. Siempre me he proclamado como un político, ante todo, feminista. O sea, aquí hay mayoría, sí, mayoría de hombres, pero hay bastantes mujeres. Debo decir una cosa. Mire, lo que más contribuye a la paz, a ganar cuanto antes cotas en un buen sistema de salud, a la educación, a la idea de solidaridad, a las políticas sociales, son las políticas de igualdad en favor de la mujer, lo que más contribuye. Allí donde las políticas prioritarias han ido a atacar la discriminación que sufre la mujer, la capacidad de transmisión de esas políticas a las políticas sociales en general y de convivencia se multiplica. Se multiplica. Es decir, se ha hablado de que la última ley que viví como presidente de gobierno fue la ley de víctimas del terrorismo. Y la primera, la ley contra la violencia de género. Oiga, miren, voy a hablar claro. La violencia contra una mujer en el ámbito de las relaciones personales no es lo mismo que la violencia contra un hombre. Es más injusta. Tiene que tener más pena. Eso es la reflexión de nuestro modelo. Y hemos hecho una auténtica movilización nacional en contra del acoso sexual, en contra de la violencia de género y la protección a las víctimas de la violencia. Es decir, los estigmas machistas, los chistes machistas, los comentarios machistas, las canciones machistas, hay que combatirlas. Hacen un gran daño social. Y hay que arrinconar a los acosadores. Hay que dar visibilidad a la violencia contra las mujeres. Hay que apoyar que denuncien. Y para que denuncien tienen que tener salidas sociales, porque ese es el problema. Por eso en nuestra ley les damos oportunidades de empleo cuando tienen que denunciar, son víctimas de malos tratos. Es la barbarie en sí mismo, lo que los hombres han hecho durante tantos siglos. Hablemos claro, la barbarie, el dominio, la humillación, machismo, los peores valores sociales se irradian desde el machismo. Ahí empieza todo. Ahí empieza el culto a la violencia. La tolerancia a la violencia. Este es el gran problema. Por eso, por supuesto, que un Ministerio de Igualdad, y ahora es una buena oportunidad. Por eso ayer me gustó tanto la reunión, porque en el proceso y en el posconflicto, donde casi todas las cosas de Colombia se van a poner encima de la mesa, si la mujer ocupa un papel central, se habrá dado un gran avance. Un gran avance. Igual que si hacemos justicia desde la memoria con las víctimas, se habrá dado un gran avance. Reconocer, conmemorar, termino con las víctimas, reconocer, conmemorar no consuela. Nada consuela a una víctima que ha perdido a un familiar, nada le consuela. Pero pone las cosas en su sitio. Y como seres humanos estamos aquí para poner las cosas en su sitio. Gracias.